concierto para violín y orquesta de cámara. Aquí pueden ver la instrumentación. En la descripción dejo el link a otro video donde pueden escuchar la obra completa. La partitura completa está a la venta también a un precio muy accesible. A quien le interese, en la descripción va a encontrar la información. Voy a hablar en detalle de algunos pasajes y antes voy a compartir algunos criterios generales que me fueron guiando durante el proceso, esperando que les pueda resultar útil. Los instrumentos tienen pocos descansos. Esto hace que la obra sea más fácil de tocar y más fácil de seguir, aunque cada parte no sea todo el tiempo demasiado significativa. Es mucho mejor que estén tocando algo, haciendo algún pequeño aporte, en lugar de estar contando silencios y contando compases vacíos, que es mucho más fácil que se pierdan. Y repito, aunque el aporte individual de cada instrumento no sea siempre y en todo momento significativo. Cada intervención de cada instrumento, cada pequeña línea, tiene un principio y un final. Este fue uno de mis principios fundamentales. La intención de que cualquier intervención de cada instrumento fuese autocontenida, o sea, fuera una célula con sentido en sí mismo. El resultado de una orquestación pensada de esta manera es una obra que los instrumentistas disfrutan tocar y en la que se sienten comprometidos musicalmente. Otro de mis objetivos principales fue generar una atmósfera envolvente sobre la que el solista se pudiera apoyar. Me preocupé a su vez porque las texturas no fueran estáticas y tuvieran un movimiento interno, utilizando sobre todo las cuerdas, el piano y el vibráfono para producir una sensación de movimiento constante. El resultado es una orquestación esencialmente polifónica. El primer pasaje que les quería mostrar es uno que comienza en el compás 12. Vamos a escucharlo primero. Aquí tenemos al violín solista, resaltado en amarillo, que hace dos voces. Y las violas y el corno francés están reforzando solo la voz inferior. La viola está en do en tercera, entonces hace la y luego la bemol ahí en el compás 12, exactamente lo que hace la voz inferior del violín solista. Y el corno está escrito en do. Más allá de que sea un instrumento transpositor, en este caso en la partitura, la nota que vemos es realmente la que suena. Pronto voy a hacer un video sobre instrumentos transpositores. Siguiendo con ese pasaje, en el compás 15, donde está resaltado, los chelos, las violas y el corno se quedan funcionando como una especie de resonancia de la voz inferior del violín 2. Vean que el violín había llegado acá a un sol, la cuarta cuerda al aire, el sol 3, la nota más grave que puede dar, y ahí hay 4 timbres mezclados. El violín 1 de la orquesta, que se queda con ese sol tenido una vez que el violín solo ya se fue. En la misma nota, una de las violas haciendo un trémolo, un violonchelo haciendo trémolo pero de armónico natural, y el corno, todas reforzando ese sol y convirtiéndose entonces en una resonancia del violín 1. Inmediatamente después, en el compás 16, el corno tiene las mismas notas que el violín solista, o sea, si y fa sostenido, solamente que a diferente velocidad, más lento. Entre chelos y violas también hacen ese intervalo. Y fíjense que los chelos están atacando aquí en ese si al mismo tiempo que el solista, y el fa sostenido de violas en trémolo es también en el mismo momento, pero ya no se mueven. O sea, se quedan resonando con esa primera quinta justa del violín. El violín la va a seguir reproduciendo otras octavas arriba y el corno francés las mismas dos notas, pero a diferente velocidad. Es como una textura que se va difuminando. Y lo mismo, el vibráfono, mismas notas, pero esta vez no más lento, como el corno, sino más rápido. Entonces se vuelve una textura que es como una nube, que pierde definición, que pierde claridad, y la resonancia va envolviendo todo. Al mismo tiempo que el vibráfono,
como mencionaba recién, y en la misma nota entra el fagot, que durante esos 2 compases y medio se asocia al violonchelo y lo refuerza. El fagot tocando ordinario, o sea, normal, y el cello haciendo trémolos. Y luego en su última nota va a ser el trémolo de armónicos. Tenemos ahí 2 timbres, una mixtura asociada momentáneamente. Esto es para mantener dinámica a la orquestación, como mencionaba cuando hablaba sobre mis criterios generales, con la intención de que la orquesta se escuche como si estuviera viva, no estática y sutilmente cambiando todo el tiempo. Las asociaciones entre los instrumentos se mantienen en una mutación constante. De esa manera intento evitar una superficie sonora demasiado estratificada y hacer que las diferentes capas de resonancia se vayan fundiendo unas con otras, de tal manera que la orquestación se vuelva polifónica y melódica. Aquí los compases 17 y 18 y 19, donde el violín solo está marcado como expansivo en forte, constituyen la llegada, el objetivo de todo el pasaje que estábamos hablando recién. La función del platillo suspendido justamente es enfatizar esa llegada. El fa sostenido del clarinete está puesto para ayudar un poco y fundir estos 2 timbres que se conforman con el fa sostenido como armónico del violín solista. Esto es un armónico artificial, pronto voy a hacer un video sobre eso también. La cuestión que es importante saber por ahora que es la misma nota que ese fa sostenido. Si escucharon la grabación atentamente, vieron que se escucha un cambio tímbrico significativo. Es muy difícil hacer ese cambio y por eso está el clarinete tratando de fundir y de unificar esa dificultad que tiene ahí el solista y ayudarlo con la afinación, que es muy peligrosa en ese pasaje. Al saltar al la, el fagot bien agudo y bien arriba en el registro pasa momentáneamente a asociarse con las violas y están ahí al unísono, aunque las violas hacen trémolo. Lo mismo el si bemol en el compás siguiente. Y esto constituye, así como el fagot estaba recién con los chelos, ahora por un fragmentito se va con las violas. Entonces eso es lo que hace que todo el tiempo se generen asociaciones cambiantes, todo el tiempo diferentes. El vibráfono, que está haciendo ese arpegio de re mayor, está unificando toda la textura en ese compás, todas las notas. Lo único que queda fuera de esas notas que marca el vibráfono es justamente el violín solista. Vemos que el cello está con el re, la nota más grave que tiene el vibráfono, la viola es con el la junto con los fagotes y el clarinete junto con el violín 1 completando el arpegio. La función del vibráfono ahí es unificar toda la sonoridad. Y se destaca el solista por un lado porque está solo en ese registro y porque queda afuera de ese acorde de re mayor. Como última observación en ese pasaje, ahí en el compás 20, los chelos, violas y violines hacen un trémolo de octava que alterna armónicos naturales y armónicos de cuarta. Se hace con las cuerdas al aire y el resultado, en cuanto a las notas, es estático. Es un acorde que se queda fijo, pero que a su vez está vibrando, temblando todo el tiempo, moviéndose. Y tímbricamente y espacialmente sí tiene movimiento y está en permanente cambio. Es una textura mucho más viva de la que hubiese resultado asignando simplemente alguna de esas notas a cada uno de los instrumentos y que no se muevan. Cuando el violín solo alcanza el La7, una nota bien aguda para el violín, entran la flauta y el clarinete, las únicas notas que están fuera de ese trémolo, y en ese momento ese mismo La suena con los crótalos, que transponen octava arriba, esas pequeñas campanitas tan brillantes, y se suman al trémolo el vibráfono y el piano, que abarca de nuevo todas las notas que están sonando. Es una especie de resonancia de lo que están haciendo el clarinete y la flauta, que tienen el re y el la, y el piano está ahí abarcando todo. Si se fijan, el violín 1 marcado en amarillo, no el solista, y el cello y el contrabajo, esas son las únicas notas que tienen el re y el la. Escuchemos el pasaje una última vez.
Este es un pasaje que ocurre bastante más adelante. Vamos a escucharlo primero y luego comentaré algunos detalles. Aquí el solista tiene a cargo una figuración arpegiada a tres voces que resulta bien idiomática para el violín. Los arpegios del compás 71 y 72, estos dos que tenemos marcados, son un poco más difíciles de afinar porque utilizan quintas justas pisadas, la bemol y mi bemol, que es algo de dificultad en el violín. Es difícil afinar las quintas. En cambio, sextas, por ejemplo, o séptimas son bien fáciles de afinar. La línea inicial que está al principio de la obra está presente en la voz superior del violín y está resaltada por la flauta. Si se fijan, la flauta siempre coincide con la nota más aguda del violín. Re bemol, luego do, luego la bemol, la natural, si natural. Y para reforzar esa línea aparece también el vibráfono. ¿Y qué es lo que hace el vibráfono? Toma prestadas algunas de las notas del arpegio del violín y hace un arpegio diferente que va emergiendo desde las voces internas hasta llegar a la voz externa. Entonces vean que el vibráfono también está reforzando cada una de las notas más agudas, cada una de las notas que forman la voz superior. Entonces es una textura que tiene tres instrumentos bien diferentes y el vibráfono y el violín tienen a cargo varias voces, además de la voz superior, que es la que está siendo reforzada por la flauta. Y si escucharon atentamente en la grabación, noten que la flauta no se escucha tanto, está en mezzo piano. Muchas veces en orquestación hacemos cosas no tanto para que se escuchen por sí mismas, así como cuando estamos cocinando no nos importa que el comensal detecte todos y cada uno de los ingredientes que están siendo usados. La idea es que si algo falta, tal vez se note. Y si algo está bien, ni siquiera lo notamos. La analogía acá sería decir que, bueno, ni siquiera escuchamos que algo está sonando. No hace falta que escuchemos a la flauta sola, individualmente, pero si no estuviera, seguramente esa línea sería más débil. Escuchemos el pasaje una última vez. Un pequeño comentario sobre este pasaje, que también ocurre mucho más adelante. Los compases 98 al 102 es otra vez una reelaboración del material inicial que el violín había expuesto en los compases 4 a 7. Y como el pasaje que veíamos recién, tenemos en las voces superiores del violín el motivo principal de la obra, que comienza con esa tercera mayor que desciende, fa sostenido re. Y ahora toda la orquesta está contagiada de ese gesto ascendente, que es un punto intermedio entre una escala y un arpegio, que constituye el impulso para llegar hacia dicha nota. Siguiendo con este criterio de poner esta orquestación un poco fuera de foco, de manera un poco impresionista, si se quiere, vean que el vibráfono y el piano hacen lo mismo a una octava de distancia, el piano una octava más arriba y haciendo un canon muy cercano, un canon a distancia de corchea. Y en este punto la textura está desprovista de graves y es muy evanescente. El glissando de armónicos, que se escucha por primera vez en los contrabajos en el compás 98, va predominando cada vez más en la textura a lo largo de los compases siguientes, hasta que la línea del violín se disuelve también en un glissando. De esa manera este sector concluye. En el sector final de la obra, a partir del compás 195, mi intención fue dar la impresión de una disolución, como una desintegración de la textura.
El ensamble está cada vez más dividido, todas las cuerdas se separan y tienen una parte individual, no hay unísonos, y en las cuerdas los cánones a distancia de semicorchea, en los glisandos de armónicos y en el efecto gaviota, el Siegel Effect, producen un efecto análogo al de una imagen que está fuera de foco. El uso de este tipo de cánones muy cercanos es justamente lo que veíamos en los ejemplos anteriores entre el piano y el vibráfono. En el último gesto de la obra, la textura se vuelve algo más homófona, como si el cielo se despejara, la armonía se aclarara y se estabiliza para terminar en un acorde de mi mayor.